Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Muchas gracias a todos los presentes por asistir a este webinar del módulo de Derecho para no abogados. El día de hoy traeremos la segunda parte del webinar denominado El negocio jurídico, Derecho a las obligaciones. Para esta ocasión nos acompaña nuevamente la doctora Durán, abogada conciliadora y fundadora del estudio jurídico Durán Abogados. ¿Quién será pues nuestra expositora? Entonces, bienvenida Laura, es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Valeria. Hola, buenas a todos. Muchas gracias por estar nuevamente viendo este webinar. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como lo acaba de mencionar Valeria, el día de hoy presentamos la segunda parte de nuestro webinar sobre el negocio jurídico. Eh, este webinar será mucho más corto que el de ayer. Ayer nos extendimos un poco, pero es por la complejidad o por lo largo del asunto. Eh, Espero que el día de hoy podamos depurar el tema mucho más rápido. Lo que queda por hablar es más bien poco y hablaremos específicamente sobre las obligaciones jurídicas. Entonces, como lo mencioné ayer, una vez se cumplan con los requisitos de existencia y validez, tenemos que el acto o negocio nace de la vida jurídica y es totalmente válido. Si bien recuerdan, el día de ayer mencioné que el acto o negocio jurídico es la principal fuente de obligaciones, lo que me permite continuar con el siguiente tema, que son las obligaciones jurídicas. El Código Civil determina cuáles son las fuentes de las obligaciones. En su artículo 1494 determina que pues, son el contrato, convenciones, el cuasicontrato, el delito o cuasidelito y la ley. En el presente webinar hablaremos de la primera fuente en concreto, que es el tema de contratos, convenciones. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, pues son objeto principal de todo lo que se ha hablado y pues en la primera parte del webinar, lo que hablamos el día de ayer, lo tocamos por encimita y pues fundamos sobre el tema del acto de negocio jurídico en sí. Entonces, tenemos que existen muchos tipos de contratos, tanto así que pues hay contratos que están regulados y desglosados eh, legalmente hablando, o sea, la norma determina cierto tipo de contratos y los regula. Hay otros contratos que no están regulados normativamente, que se denominan contratos atípicos y que nacen de la autonomía de la voluntad privada. Debemos entonces tener también en cuenta que hay contratos escritos y contratos verbales, como lo veíamos el día de ayer. Y esto se puede comenzar ya como a ver o a concluir que a partir de un contrato, así no esté por escrito, así sea verbal, se pueden adquirir obligaciones. Es decir, así no se encuentren las obligaciones soportadas en un documento, pueden nacer a la vida ciertas obligaciones en cabeza de las partes. Bueno, antes de continuar con la presentación y explicación de las obligaciones jurídicas y el contrato como fuente de obligaciones, etcétera, se tiene como que definir unos conceptos básicos que son referentes al tema. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues primero tenemos el término acreedor. Este término acreedor se refiere a aquella persona que tiene el derecho de pedir que se cumpla una obligación que se le debe. Luego está el término deudor. ¿Quién es un deudor? Pues es una persona que debe cumplir una obligación que se comprometió a cumplir. Y por último, eh, está el término mérito ejecutivo. Para definir lo que es el mérito ejecutivo, traigo a colación lo que dice la Notaría 19 en su blog en línea. La misma nos dice que el mérito ejecutivo es la cualidad
que sea un documento que contiene una obligación y que dicha cualidad lo que hace es que va a legitimar al acreedor para que cobre la obligación mediante un proceso ejecutivo. Entonces, como ya trayendo estos conceptos y entendiéndolos un poco, se puede como seguir con el tema. ¿Por qué es importante que entendamos estos temas antes de ahondar en el tema de obligaciones? Porque este tema en particular referencia muchísimo estos términos, o sea, vamos a tener que hay acreedores, vamos a tener que hay deudores, vamos a tener que ciertos actos prestan mérito ejecutivo, ciertos documentos prestan mérito ejecutivo, vamos a entender el que preste mérito ejecutivo, qué consecuencias como jurídicas o legales trae consigo, etcétera. Listo. Entonces, en el entendido de que las personas pueden adquirir obligaciones cuando se comprometen a algo, ya sea verbalmente o por escrito, debemos de comparar entonces los contratos escritos y los contratos verbales. Acá lo colocamos como un tipo de, como si fuera un cómic, entonces contratos escritos versus contratos verbales. Y de esto podemos determinar lo siguiente. Por un lado, tenemos que el contrato, al estar por escrito, se encuentra soportado probatoriamente para poder así exigir el cumplimiento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que presta mérito ejecutivo. Entonces, todo lo que esté escrito en ese contrato se debe cumplir en las condiciones descritas. Si no se cumple en las condiciones y términos estipulados, eh, se se puede iniciar un proceso o una demanda ejecutiva. ¿Por qué? Porque se tendrá que el acreedor de la obligación cuenta con la potestad o legitimación por ejemplo, contratar un abogado para que incoe una demanda ejecutiva. A diferencia de los contratos verbales o el otro lado de los contratos verbales, de los contratos escritos, tenemos los contratos verbales. El contrato verbal es válido legalmente hablando. Pero ¿qué pasa con estos contratos verbales? Los contratos verbales no tienen una fuerza jurídica como lo tienen los contratos escritos. ¿Por qué? Porque probatoriamente no se puede determinar mediante un documento o soportar mediante un documento qué obligaciones tiene el deudor. ¿Qué significa esto? Que en un contrato escrito, como está escrito, como está determinado, como tiene todo claro, porque la persona lo hizo con ayuda de un experto, de un abogado, entonces el contrato está bien hecho, el contrato especifica las obligaciones en cabeza de las partes. Si se llega a incumplir alguna de las obligaciones o la obligación que en este contrato se pacta, el acreedor, como lo mencionábamos, quien está legitimado para iniciar el proceso ejecutivo, tendrá esa facultad, podrá cobrar judicialmente o hacer cumplir judicialmente la obligación a la que el deudor se comprometió. En cambio, que en un contrato verbal no vamos a tener como esta facilidad porque hicimos un acuerdo verbal. Entonces, por ejemplo, yo hago un acuerdo verbal con Paula. Yo le digo a Paula, Paula, el día de mañana te voy a vender 10 chocolatinas. Y Paula me dice, listo, mañana te traigo 5.000 pesos por esas 10 chocolatinas. Al día siguiente Paula me trae los 10.000 pesos y yo no traje las chocolatinas, pero como fue verbal, pues se quedó allí, en que fue verbal. Entonces yo le digo a Paula, no, Paula, yo no te dije a vos que te iba a traer ninguna chocolatina. Y Paula me dice, ¿cómo así? Si ayer lo hablábamos, tú te comprometiste en que me iba a traer la chocolatina, yo ya le había prometido a mis amigas que le iba a dar la chocolatina, etcétera. Entonces, existe, digamos, una incertidumbre respecto
a las obligaciones que tenían esas personas y más que sobre las obligaciones, una incertidumbre sobre la facultad que tienen, la potestad que tienen las personas para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones porque no están soportadas en ningún lugar. Por eso yo siempre recomiendo que se realicen son contratos escritos y no solo eso. Como se ha visto a lo largo del webinar, en la parte uno y en la presente parte, la aplicación del derecho tiene unos temas muy específicos, no todo el mundo pues sabe derecho, y claramente un abogado es una persona que debe conocer del tema y realizará lo que el cliente necesite conforme a la ley. Entonces, la recomendación es que si uno va a realizar algún tipo de contrato eh, escrito, lo realice con el acompañamiento de un profesional en derecho, de un abogado. Eh, entonces, si usted va a realizar un contrato, para tener certeza que ese contrato va a ser adecuado a su caso particular, que lo va a proteger para que no tenga inconvenientes futuros, para que en caso de que no cumplan con las obligaciones que se comprometieron a cumplirle usted, usted pueda iniciar un proceso, etcétera, yo le recomiendo que contrate un abogado. O sea, al contratar un abogado lo va a proteger. De este tipo de circunstancias. En nuestro estudio jurídico de Durán Abogados contamos con profesionales de calidad que lo pueden acompañar y asesorar en este proceso de creación de contratos u otros documentos u otros procesos. Mm, bueno, como se expuso anteriormente, existen casos en que las personas pueden cobrar una obligación a exigir el cumplimiento de la misma, pero hay otros casos en que las obligaciones no le confieren a la persona el derecho de exigir el cumplimiento de la misma. Estos dos tipos de obligaciones son las obligaciones civiles y las obligaciones meramente naturales. Para entender este tipo como de obligaciones, eh, me voy a basar, pues, para hacer la explicación, me voy a basar en la doctrina y en la ley, determinando ciertas características o definiciones de las mismas. Entonces voy a intentar explicar rápido y fácilmente, pues, ambas. Bueno, antes de decir los ejemplos, voy a leer lo que define el Código Civil en su artículo 1527 como obligaciones civiles y meramente naturales. Entonces, el artículo 1527 nos dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales y que civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Entonces, ya vemos que las naturales eran una cosita especial allí, que nos dicen, bueno, era natural y no se podía exigir el cumplimiento, pero pues si la cumplieron, se autoriza para que se retenga lo que se dio, lo que se pagó. Eh, Al final de ese artículo nos hablan de que eh, para que se pueda retener, como dice, de las obligaciones meramente naturales, o sea, para que no pueda uno pedir la restitución de lo que se pagó, se necesita que el pago se haga voluntariamente primero, y segundo, que quien lo haya hecho voluntariamente sea la persona, pues, deudora y que esa persona tenga la libre administración de sus bienes. Eh, Como que a ver, los ejemplos de estos, de este tipo de obligaciones son los siguientes. Las obligaciones civiles eh, son, por ejemplo, las obligaciones que se encuentran soportadas en documentos. Esos documentos pues prestan un mérito ejecutivo, entonces esos documentos pueden ser contratos, sentencias judiciales, títulos, valores, acuerdos, etcétera. En cambio, las obligaciones meramente naturales
Podrían ser esas obligaciones, pues podrían ser las siguientes. El artículo 1527 nos dice que podrían ser las obligaciones civiles que se extinguieron por la prescripción. ¿Qué significa esto? Que hay una figura en derecho que se llama prescripción y que nos dicen que así uno tenga una deuda, si pasa un término que la ley plantea, la obligación se extingue. O sea, yo le debo 1 millón de pesos a Valeria, eh, y Valeria no me cobra la plata. Y pasa un año y no me ha cobrado la plata. Pasan 2 años y no me ha cobrado la plata. Pasan 3 años y no me ha cobrado la plata. Pasan 4 años y no me ha cobrado la plata. Pasan 5 años y no me cobró la plata. Valeria por allá el sexto año me dice, uy, Laura, vos me debías 1 millón de pesos. Yo sé que esa obligación ya se extinguió por la figura de la prescripción, es decir, una obligación meramente natural es esa, que en un principio fue una obligación civil, pero que luego se convirtió en una obligación natural por la figura de prescripción. Eh, Ahora, pues, bueno, voy a explicarte una vez eso, no, lo voy a explicar más adelante. Otro ejemplo podrían ser las que no se han podido reconocer en un proceso porque no habían pruebas suficientes para respaldar las mismas. ¿Qué significa ahora sí eso? O sea, voy a explicar ambas de una vez. Mm, digamos, eh, el mismo ejemplo, que Valeria me prestó 1 millón de pesos. Eh, entonces, no hicimos ningún documento escrito, o sea, el 1 millón de pesos me lo prestó de buena fe y acordamos en que yo se lo iba a pagar, pero todo fue verbal. Entonces yo le digo a Valeria, oye Valeria, yo te debo a ti 1 millón de pesos, pero te los pago luego. Pero todo por escrito, o sea, estamos con conversaciones de WhatsApp. Entonces para él me dice, uy, Lau, pagame. Y yo le digo, no, te voy a pagar después. Sí, yo sé que te debo, pero te pago después. No, espérame, dame un chance. Entonces, en sí no existe ningún documento que respalde esa obligación, o sea, es una obligación meramente natural, eh, eh, hasta el momento en el que se declare la misma mediante un proceso, por ejemplo, monitorio. Entonces, tenemos que llega Valeria y se va para donde Juan Sebastián y le dice a Juan Sebastián, oye Juan Sebastián, es que yo sé que tú eres muy buen abogado y tengo este problema con Laura. Laura me debe 1 millón de pesos y no me ha pagado mi 1 millón de pesos, imagínate. Me dice por WhatsApp que me lo va a pagar y no me lo paga, etcétera. Entonces Juan le dice a Valeria, no, vení, vamos a hacer un proceso monitorio. Eh, Inician un proceso monitorio y en el proceso monitorio no se logra concluir nada porque el juez dice, oiga, eh, falta de pruebas, o sea, no hubo pruebas suficientes para determinar o declarar la obligación en cabeza de Laura. Entonces, en ese caso o en ese momento se podrá determinar que esa obligación que no se logró reconocer mediante un proceso, porque no habían pruebas suficientes que respaldaran la misma, va a seguir siendo meramente natural. Mm, Bueno, voy a traer acá unos ejemplos. El primer ejemplo. Eh, un ejemplo para una obligación civil podría ser el siguiente. Valeria y Laura deciden realizar un contrato escrito de compraventa de unos relojes. Valeria como vendedora y Laura como compradora. Ambas pactan que para hacer la entrega efectiva de los relojes debe pagarse el 15 de noviembre 10 millones de pesos, teniendo Valeria como fecha límite, por así decirlo, para la entrega de los relojes el día 17 de noviembre. Laura paga el 15 de noviembre y espera hasta el 17 a que Valeria le realice la entrega efectiva de los relojes. El 17 Valeria no hace la entrega. Así pasan los días. Pasa el 18, pasa el 19, pasa el 20, hasta que llega el 22 de noviembre.
mm, el 22 de noviembre Valeria no le ha pasado los relojes a Laura y Laura está pues desesperada porque imagínense, pagó 10 millones de pesos el 15 de noviembre por esos relojes y aún no se los entregan. Eh, el incumplimiento tiene como consecuencia que Laura decida contratar al doctor Juan Sebastián. Este reconocido abogado le dice, oiga, sí, podemos iniciar de una vez una demanda ejecutiva porque usted tiene un contrato y en el contrato se expresa claramente cuáles son las obligaciones en cabeza de cada persona. Entonces Laura le dice a Juan Sebastián, ah, listo, Juan Sebastián, me parece perfecto, iniciemos el proceso ejecutivo e inician el proceso ejecutivo. El abogado realiza el escrito de la demanda ejecutiva, tiene como prueba el contrato de compraventa, ese contrato de compraventa está firmado por las partes, tiene el comprobante de la transacción que se hizo el 15 de noviembre y con toda esa documentación y con la demanda ya escrita, incoa la demanda. Como podemos observar en este ejemplo, la obligación objeto de controversia es una obligación civil, porque Laura, en este caso la acreedora, tenía el derecho de exigir ejecutivamente el cumplimiento de la obligación que tenía Valeria. Ahora veamos un ejemplo de una obligación natural. Entonces voy a tomar y voy a adaptar el mismo ejemplo que les acabo de presentar, pero convirtiendo la obligación en una obligación meramente natural. Entonces tenemos que Valeria y Laura acuerdan verbalmente que Valeria, la vendedora, le va a vender unos relojes a Laura, la compradora. Eh, Valeria le dice a Laura que para ella entregarle los relojes debe depositarle a su cuenta 10 millones de pesos y que ella máximo el 17 de noviembre le va a entregar esos relojes. Laura paga el 15 de noviembre, espera hasta el 17 que Valeria le entregue los relojes y lo mismo, pues Valeria no hace la entrega y llega el 22 de noviembre y no entregó los relojes. Como consecuencia del incumplimiento, Laura decide contactar a Juan Sebastián. Una vez contacta a Juan Sebastián, le dice, oiga Juan Sebastián, yo necesito ayuda y este es el caso. Le cuenta que hizo un contrato verbal, que le pasó la plata a Valeria, que no, que no hablaron más, que ha sido pocas las conversaciones que han tenido por WhatsApp, que han hablado solamente por llamadas telefónicas y en persona, que Valeria la bloqueó de WhatsApp, etcétera. Entonces le dice, ay, oiga, ¿usted por qué no inició una demanda ejecutiva? O sea, con una demanda ejecutiva, radíquelo de una vez y empecémosle y corémosle. Entonces, para ese momento Juan le dice a Laura, no, Laura, la verdad es que no podemos iniciar una demanda ejecutiva porque la obligación no está soportada en ningún documento. Primero tenemos es que declarar que existe esa obligación. Entonces le aconseja que realice un proceso monitorio, por ejemplo. Entonces, pues deciden iniciar el proceso monitorio a ver si logran declarar la existencia de esa obligación civil. En este caso es importante resaltar que si en un proceso monitorio un juez declara que sí existe un contrato de compraventa en efecto y que sí hay unas obligaciones en cabeza de Valeria y que Valeria se ha incumplido esas obligaciones, ya la obligación va a dejar de ser meramente natural y se va a convertir en una obligación civil. ¿Por qué? Porque ya Laura va a poder exigir ejecutivamente el cumplimiento de la obligación. Entonces, mm, una característica como especial que tienen esos procesos monitorios es que si la sentencia es positiva, es decir, se declara que hay una deuda y una obligación que se debe cumplir, una deuda o una obligación que se debe cumplir, el acreedor queda inmediatamente legitimado para que acto seguido se profiera la sentencia, se solicite ejecutivamente que se pague la misma. Mm, Respecto a esto, pues viene una pregunta. Esta pregunta sería la siguiente. ¿Será que es importante constituir documentos que presten mérito ejecutivo?
pues ustedes qué creen, sí, no, la verdad, hacer los acuerdos verbales así no tengamos ningún documento que respalde la deuda, está bien, eso no pasa nada, ¿qué creen? Como respuesta yo diría que sí, que es importante constituir documentos, como he venido enunciando en el presente webinar, considero supremamente importante que las personas realicen contratos escritos, que tengan títulos valores, eh, que cualquier acuerdo que se realice lo hagan de manera escrita, porque van a tener un soporte, o sea, probatoriamente hablando van a tener un mayor respaldo. Entonces, existen o no obligaciones que se puedan o no probar por otros medios. Lo más fácil para una persona es que eso esté soportado en algo escrito, en un documento donde las personas no tengan que iniciar un proceso declarativo, no tengan que pelear nada, o sea, que simplemente con ese documento puedan ejecutar la obligación y solicitarlo, o sea, judicialmente. Entonces, por ejemplo, si usted va a prestar dinero, usted puede hacer un título valor. Eh, si usted quiere realizar una compraventa, usted puede realizar un contrato de compraventa. Si usted quiere realizar un suministro mensual, usted puede realizar un contrato de suministro. Si usted requiere arrendar un bien, usted puede realizar un contrato de arrendamiento. De hecho, en el caso de los arrendamientos, es supremamente importante realizar contratos y que quede esto por escrito porque si usted da un bien en arrendamiento, y no tiene esa constancia, pues se expone a que eh, la persona a la que usted le está arrendando el bien alegue en un futuro una prescripción adquisitiva del bien. eh, y pues eso es también complicado para una persona, o sea, la posesión del bien, que estuvo con la posesión del bien ciertos años y después pues que el bien le pertenece a ella porque usted no le está arrendando nada. Entonces sí es importante tener en consideración realizar eh, todo lo que se realice por escrito y en especial los contratos. Entonces, sea cual sea el tipo de contrato, realizar contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos documentos pues respaldan ese negocio jurídico y las obligaciones que adquieren las partes. Ya no va a estar todo, por así decirlo, en el aire, sino que va a estar soportado en un documento que legitime a las partes para actuar frente a los incumplimientos o al incumplimiento. Eh, es importante también mencionar como los tipos de obligaciones. No tengo una diapositiva para este tema, pero los tipos de obligaciones son, o sea, qué obligaciones pueden existir dentro de nuestro marco jurídico y son obligaciones de dar, hacer y no hacer. O sea, uno se puede obligar a dar algo, a dar un bien, a dar plata, a dar una cosa. eh, Uno se puede obligar a hacer, usted se puede obligar a realizar una labor, usted se puede obligar a realizar un cuadro, usted se puede obligar a prestar un servicio, o sea, usted se obliga a como persona a cumplir con una obligación, a hacerla, y hay obligaciones de no hacer, usted se obliga por lo menos en un contrato de confidencialidad, usted obliga a no hablarle a nadie sobre el acuerdo o sobre las cosas que está haciendo en un trabajo. Entonces el contrato de confidencialidad trae consigo unas obligaciones de no hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una obligación de dar dinero. eh, el contrato de mutuo. Una obligación de dar un bien mueble o inmueble, un contrato de compraventa, una obligación de hacer un contrato de prestación de servicios, eh, o un contrato de, ¿qué podría ser? Sí, de realizar una pintura, un contrato de obra-labor.
una obligación de no hacer un contrato de confidencialidad. Como ven, las obligaciones son diversas y se amparan o se respaldan en diferentes figuras o contratos. Mm, ¿Qué más puedo decirles como al respecto? No, pues yo creo que ya podemos concluir. Como conclusión, lo más importante o lo que yo aconsejo siempre es contar con el apoyo de profesionales expertos en la materia. ¿Para qué? Porque así ustedes van a proteger su patrimonio. En sí, este webinar está creado o está enfocado para que las personas que no sepan de derecho, para las personas que no son abogadas, entiendan el porqué de muchas situaciones jurídicas que lo rodean día a día. Pero el entender esto no significa o no da a entender que no se necesite un abogado para realizar los mismos. O sea, lo que le va a permitir el tener conocimiento de estos hechos es usted poder actuar con más cuidado, el poder usted decir, bueno, ya si voy a prestar dinero, mejor contacto a alguien que sepa derecho para realizar un tipo de documento que proteja mi patrimonio, que, a mí no me, que yo no vaya a perder ese dinero a futuro. Si necesito contratar a alguien para que me pinte una pared, yo ya sé que si bien puedo decirle verbalmente, dale, píntame la pared y quiero que me la dejes muy bonita y darle la plata para que me pinte la pared que me la deje muy bonita, y esperar si me la dejo bonita o no, pues puedo hacer un contrato donde se determine que le van a pintar una pared y cómo tiene que quedar esa pared, que si queda con alguna falla, pues oiga, tenemos un contrato, usted me había prometido algo diferente. Lo mismo, una compraventa. mm, si alguien está pensando en vender eh, algún tipo de bienes, lo que tiene que hacer es claramente realizar un contrato para, o bien, proteger que la persona en efecto le pague por el bien que usted está entregando o le pague una indemnización porque, por ejemplo, después le dicen, no, ya no quiero comprar ese bien y usted ya había dejado de negociar el bien por causa de eso. O sea, hay muchos escenarios en los que este tema es supremamente importante. Eh, Como les digo, o sea, el tema es demasiado extenso, hay muchísimo más de qué hablar y qué abarcar, pero lo que queda es netamente jurídico y creería yo que no es relevante exponerlo en un webinar que está enfocado a personas que no son abogadas. Entonces, espero que con todo esto que se les ha como expuesto en la parte uno y la parte 2 de este webinar les sirva para que al momento de realizar alguna actuación, de comprometerse a algo, sean más conscientes como de lo que están haciendo, o sea, de la importancia o relevancia que tiene uno comprometerse a algo, de cómo usted también puede ser sujeto de que ya se convierte en acreedor de otra persona, etcétera. Reitero que si necesitan contratar un abogado o algo, pues nuestro estudio jurídico está claramente disponible para atenderlos. Eh, de nuevo les agradezco mucho a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta segunda y última parte del webinar del negocio jurídico. Estamos prestos, nuestro estudio jurídico está presto, está disponible para atender dudas, para acompañarlos en diferentes tipos de procesos, para ayudarlos a realizar documentos, eh, para darles asesorías, etcétera. Los invito a que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web, nos contacten por WhatsApp, etcétera. Y pues nada, ya si tienen preguntas sobre este tema, las pueden dejar en los comentarios en este momento e intentaremos contestarlas en este espacio.
Vamos a dar entonces que un espacio de 5 o 10 minutos para contestar las preguntas. Eh, Muchas gracias a todos. Eh, Buenas tardes, ya. Estamos entonces esperando a que las personas que están viendo el presente webinar realicen las preguntas que consideren pertinentes para contestarlas. De no haber preguntas, daremos por terminado el mismo. De antemano les agradecemos su participación y el estar interesados en estos temas jurídicos. Esperamos que este primer módulo, este primer webinar que se realizó sobre el negocio jurídico, parte 1 y 2, haya sido de su pleno entendimiento y de su agrado. Quedamos atentos para recomendaciones, para la propuesta de temas, para saber ustedes como en qué están interesados que se realicen y realizar futuros webinars. Les cuento que en la próxima semana o en 2 semanas estaremos presentando nuestro siguiente webinar sobre derecho constitucional, donde hablaremos sobre acciones de tutela, derecho de petición, debido proceso. Bueno, tenemos una pregunta. Si hay negligencia de uno de los padres, ¿se puede atribuir la custodia a los abuelos y al otro de los padres? Pregunta realizada por Nayuati. Bueno, Nayuati, en el tema de negligencia y custodias, esto es derecho de familia. La custodia, hay dos elementos, dos figuras que son custodia y patria potestad. El tema de la custodia se puede pedir judicialmente, es decir, se presenta una demanda ante un juez de familia y se le solicita que pues primero se le dé la custodia a uno de los padres porque estos ya no conviven o no viven bajo el mismo techo, en la misma casa. Y se le puede pedir pues adicionalmente que en dicha demanda pues se asigne la cuota que debe pagar por concepto de alimentos y las visitas a las que tiene derecho el padre que no va a tener la custodia del hijo. Adicionalmente a eso, cuando hablamos de negligencia, dependiendo del tipo de negligencia o si existen maltratos o si la persona se encuentra privada de la libertad, entre otros casos que se ven planteados ya en la ley colombiana, se puede pedir adicionalmente pues, no solo la custodia, sino que se le quite la patria potestad al otro padre porque no se encuentra, podríamos decirlo, que capacitado para atender las necesidades básicas del menor. En Colombia y a nivel pues internacional existe una figura denominada el interés superior del menor. Esta figura ha sido aplicada a lo largo de los años por diversas
cortes, no solo nacionales, sino internacionales. Es decir, en países como Estados Unidos, Canadá y europeos, se ve que aplican la figura del interés superior del menor, y esta figura no es más que permitir o velar porque las actuaciones que se realicen sean en pro de que los menores tengan una mejor calidad de vida y se les salvaguarden los derechos. Entonces, el, el evidenciar que un menor se encuentra en riesgo, en peligro por la convivencia habitual, por el maltrato habitual, etcétera, con uno de los padres, se podría alegar en el sentido de que, oiga, está el menor teniendo ciertos problemas, necesitamos que la ley pues interfiera acá, la justicia, y se proteja o se vele por ese menor. Entonces, demostrando que para el niño es mejor estar, digamos, con los abuelos, pues uno podría comenzar un proceso y solicitarle a un juez demostrándole, porque dame las pruebas de dar el derecho, es súper importante tener pruebas de todo lo que se quiere demostrar, que con los abuelos va a estar mucho mejor porque está en riesgo o no tiene unas condiciones adecuadas para su vida. Es que es un proceso complejo, como te digo, es probatorio, eh, el asunto de querer o de poder demostrar eso, o sea, uno tiene que iniciar el proceso para realizarlo. Existen casos en los que se determina que no, y pues pueden suceder lo que dice Nayuati, que el menor, si se encuentra en riesgo, sea enviado a bienestar familiar, pero pues toca demostrar que, oiga, el menor está en mejores condiciones. Acá, este caso, pues como digo, sería un caso de derecho de familia. Podríamos hacer un módulo de derecho para no abogados, un webinar en el módulo de derecho para no abogados sobre derecho de familia, prepararlo y hablar sobre estos casos tan interesantes del derecho de familia. Ustedes como espectadores podrían proponer si desean que realicemos este módulo, y lo realizaremos. Yo creo que ya quedaría para el próximo año porque la agenda la tenemos con los que les acabo de mencionar. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más de pronto tiene otra pregunta? ¿La misma persona tiene más preguntas al respecto? Bueno, no habiendo más preguntas, les agradecemos a todos su asistencia. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos veremos en una próxima ocasión para futuros webinars. Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Un saludo.